Estás escuchando la señal radiofónica de guanatosfm.net con la mejor programación todo el día. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera, aquí en emisión más de su programa Tocando lo Divino. Un gusto sinceramente poder charlar con ustedes en emisión más de este programa donde traemos para ustedes diálogos de fe y de espiritualidad. En esta ocasión traemos un tema que, bueno, espero aquí Padre Manuel Sonora, nuestro querido amigo y colaborador, que por cierto, mándele muchas felicitaciones, recién cumplió añitos. Gracias. Y lo festejó a lo grande y pues lo festejó también la convivencia religiosa. Entonces, bueno, estamos de manteles largos con el padre, que ahora sí que de allá arriba nos lo prestan otro rato más y que espero que sean muchos cumpleaños más. Muchas felicidades, padre. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Y ya al ratito nos va a dar sus datos al final, sí, de dónde lo pueden localizar. Claro. Pero nos va a hablar de un tema que les decíamos que espero que no cause escozores, amigos, porque se trata nada más ni nada menos que el fundamentalismo religioso. Es decir, cómo a veces las personas con sus creencias religiosas llegan hasta ciertos extremos de pues caer, no sé cómo lo quiere usted ver, como irracionalidad, etcétera. Puede llegar hasta, ¿verdad?, hasta el crimen, ¿verdad? A matar a otras personas, hasta así se han dado las guerras precisamente, no, por defender sus creencias. Pero bueno, de eso vamos a tratar, recordando para aquellos que no conocen al Padre Manuel Sonora. Él es sacerdote jubilado de la Iglesia Anglicana, pero la Iglesia Anglicana dijo: padre, todavía no se nos jubile porque por ahí falta su presencia. Ya nos va a decir al final en qué sede se encuentra, porque lamentablemente el sacerdote que estaba en esa iglesia pues falleció y el padre lo está cubriendo, y bueno, parece ser que todavía lo tenemos por ahí un ratito. Entonces, para que estén pendientes de eso y de sus redes sociales. Entonces, padre, ¿por dónde quiere iniciar? No sin antes mencionar, se me olvidaba el WhatsApp y los regalos. Sí, ya se me estaban olvidando. Un sopapo para esta servidora. Miren, tenemos para ustedes el primer libro, que se titula Los tres pilares del Zen, enseñanza, práctica e iluminación, de la colección Body de Philip Kapleau. Él es pues uno de los maestros, por decirlo así, de los guías, de los gurús en este tema de el Zen, el budismo Zen como se le conoce, y nos habla precisamente de la enseñanza, qué es el budismo Zen, qué es la práctica del budismo Zen y la iluminación que esto te da. Entonces, para aquellos que estén interesados en este tema, ven que son un buen número de páginas, anótense, es un excelente libro que nos regala Editorial Pax, repito, de la colección Body. Y también tenemos por parte de Planeta, de la colección Seix Barral, de Elena Poniatowska, a quien muchos ubican, muchos conocen, Juan Soriano, El niño de 1000 años. Este libro de Juan Soriano, de Elena Poniatowska, nos habla o nos hace eco de la voz de Soriano y entreteje magistralmente la historia de una vida auténtica.
el nacimiento de esta vocación artística y reconocimiento temprano de su homosexualidad. Después de Salvador Novo fue el primero en hablar abiertamente de ella, los amores de juventud y la fascinante vida bohemia del México de medio siglo. También amigo de Octavio Paz, alumno de Javier Villaurrutia e íntimo de Lupe Marín. Juan Soriano fue un personaje único, como reconoció él mismo siguiendo la voz de Paz. Yo era viejo y a la vez un niño raro. Juan Soriano, el niño de 1000 años, de Elena Poniatowska, para aquellos que se quieran anotar aquí al WhatsApp de Guanatos, recordando que este regalo es de la colección de Seix Barral, Biblioteca Breve, cortesía de Grupo Planeta. Y les recuerdo así el WhatsApp para poder iniciar nuestra charla de hoy. Es el 3317-0113, 3317-0113, para que se anote y participe con sus comentarios, felicitaciones para el Padre Manuel, o pues su opinión sobre el fundamentalismo religioso. Nos encantaría saber qué opina al respecto, en lo que el Padre pues nos lo va definiendo y vamos reflexionando. Les repito, este tema no es con el fin de hacer polémica, sino simplemente pues hacer una reflexión de hasta dónde es lo sano, lo no sano, de llegar a los extremos en nuestras creencias religiosas. Y ahora sí, Padre, comencemos. Mira, ahorita es un tema de actualidad porque el fundamentalismo, sin darnos cuenta, en estos últimos, 50 años ha avanzado mucho. Sí. Tanto en el fundamentalismo del Islam allá en Europa, como de este lado el fundamentalismo cristiano. Los dos han avanzado y claro, aquellos pues ya tienen más fuerza, han hecho actos terroristas, bueno, todos conocemos, ¿no? Todos los devenires de esta andanada de fundamentalismo del Islam. Pero de este lado también poco a poco están invadiéndolo todo. El fundamentalismo es malo para el ser humano, porque lo aísla de su mundo, lo aísla de su sociedad, lo aísla aún de su familia, lo aísla máxime si su familia no comparte sus mismas creencias religiosas. Y ahora el fundamentalismo se ha apoderado ya de la política. Tenemos ya en algunos países de Centroamérica y Sudamérica gobiernos que han sido impuestos ya por esta mayoría fundamentalista que ha puesto estos gobernantes que, bueno, nos da miedo sus discursos de odio, sus discursos terribles, ¿no? Tenemos el caso de Bolsonaro en Brasil y tenemos el caso de Jimmy Morales en Guatemala, que por fortuna ya se fue, pero creo que vino otro igual. Entonces, pero la gente no tiene claro qué es esto del fundamentalismo, pues ¿no? ¿Nos puede aclarar? Sí, cómo no. Mira, te voy a leer estos puntos sobre los cuales vamos a desarrollarlos. Claro. Estos puntos son la infalibilidad de la Biblia, la interpretación literal del texto bíblico, rechazo total a la crítica bíblica, desconocimiento de los avances científicos y antropológicos y arqueológicos también, rechazo a la actualización del lenguaje de la Biblia, prohibición de todo aquello que no esté autorizado, sancionado por la Biblia, aceptación de la ley moral del Antiguo Testamento, una censura muy rígida del material no bíblico y sujeción absoluta del ser humano a las ordenanzas bíblicas sin excepción. Comenzamos con la infalibilidad de la Biblia. Hay muchas iglesias en las que para ordenar a un pastor le dicen: ¿cree usted en la infalibilidad de la Biblia? ¿Cree usted en la inerrancia de la Biblia? Y esto quiere decir que para los fundamentalistas la Biblia es infalible, no tiene errores, no tiene equivocaciones. Es algo así como la infalibilidad papal allá de aquellos años, de aquellos siglos que hizo sensación, ¿no? Que quiere decir que no hay errores. Que no hay error, que no se puede equivocar la Biblia, ¿no? No hay ninguna equivocación. Y lo curioso es que cuando hablan de la Biblia, no se están refiriendo a los originales, al hebreo, al griego, no, se están refiriendo a las versiones, sobre todo en español, que los fundamentalistas cristianos en este país, la mayoría de ellos
usa la versión Reina Valera revisada de 1960. Ellos piensan que esa es la única versión autorizada. Y yo he escrito un artículo que se llama La Biblia que cayó del cielo, porque prácticamente piensan que cayó de ahí. Entonces, esta Biblia, esta versión de la Biblia, no tiene ningún error en absoluto. Si hay alguna posible duda en algún pasaje y todo, en lugar de investigar o algo, dicen, no, usted tiene que creerlo tal como está escrito. Oiga, pero es que dice ahí que el diluvio universal, pero ¿cuál universal? Pues nada más fue las tierras conocidas. No, si dice ahí que universal, fue universal. Todo lo que está ahí debe de aceptarse tal cual, literalmente. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna error posible. Es infalible. Es infalible e inerrante. Ajá. Si tú no crees que la Biblia sea infalible e inerrante, ya estás fuera de la verdad. No, ya no eres cristiano. Si estás estudiando para pastor, pues no. Pues ya no, definitivamente. Y junto con esto viene la interpretación literal del texto bíblico y el rechazo a la crítica exegética. Es decir, todo lo que está en la Biblia lo debes de interpretar literalmente. Como dice. Nosotros sabemos que hay mucho lenguaje alegórico, hay mucho lenguaje simbólico, hay muchas figuras de lenguaje, hay muchas cosas. No, ellos dicen, si así está escrito, así lo debe usted aceptar. Oiga, pero ahí dice que Josué detuvo el sol, y nosotros pues ahora sabemos que el sol no se mueve, que se mueve la tierra alrededor del sol. Sí. ¿Cómo pudo un hombre detener el sol si el sol no se mueve? Exacto. Usted léalo y acéptelo. Si dice ahí que se detuvo el sol, es que se detuvo el sol. Y no hay vuelta de hoja. No le busque mangas al chaleco. Entonces tiene que ser una interpretación totalmente literal de la Biblia. Totalmente literal. Muy bien. Hay muchos relatos como el de Génesis, el Éxodo y todo eso, pues que realmente a la luz de hace 3,000 años, ¿no? Nosotros ya tenemos otro concepto, tenemos otros conocimientos que rebaten muchas de esas historias bíblicas antiguas. Pero ahora nosotros tenemos algo que se llama la crítica bíblica. La crítica bíblica, que es un estudio del lenguaje, de la historia, de la cultura, del momento histórico en el que se escribieron esos pasajes, quién los escribió, etcétera. Por ejemplo, tienes en el relato, después del Pentateuco, en los relatos de Moisés, que Moisés relata su propia muerte. ¿Verdad? Pues no puede ser. Se supone que alguien tuvo que escribir por lo menos esa parte del Pentateuco, claro. Porque pues ni modo que tú digas y Karina murió en 1000 y tantos y todo, pues está viva todavía, ¿no? Si ella misma lo está escribiendo, ¿cómo lo voy ¿no? a describir? No, pues no, ellos dicen, no, así está escrito, así hay que creerlo. Entonces, esto pues da pábulo a muchas cosas que pues rayan a veces ya en un peligro para los demás. Por ejemplo, hay un texto de la Biblia que prohíbe comer sangre. Dice, la vida del ser humano está en su sangre. Entonces, está prohibido comer sangre. Algunos sectas, algunos grupos, como los Testigos de Jehová, dicen, ahí está claramente escrito, que no podemos nosotros consumir sangre. Por tanto, las transfusiones de sangre son antibíblicas. No podemos como cristianos, no podemos como creyentes permitir que a una persona, aunque esté muy mala, se le aplique una transfusión de sangre. Ya Dios proveerá, o a lo mejor la voluntad de Dios que ya se muera, etcétera. Pero, y esto ha sido muy discutido todavía en los medios del Estado y de salud y de todo eso se está discutiendo. Sí. Si es
pues permisible que por una creencia religiosa pues ya haya habido tantos muertos, sobre todo niños, que han podido haberse salvado si se les hubiera aplicado una transfusión a tiempo. No, y hasta médicos que tengo entendido que han caído en alguna práctica incorrecta o demanda por haber hecho transfusiones cuando los padres dijeron expresamente no. No queremos. Entonces esto te lleva a pensar que hay muchas cosas que si tú les aplicas literalmente, oye, pues ¿en qué vamos a acabar, no? Pues sí. No, hay que ver el contexto histórico, el lenguaje también, es muy importante el lenguaje, porque sí, la Reina Valera está escrita en español, pero lo original fue escrito en hebreo, en arameo y en griego, y muchas veces la traducción al español hace que se pierda mucho del sentido original. Por ahí dicen, traductor, traidor. Pues sí. Porque al traducir pueden, por ejemplo, lo que comentábamos el otro día, de la palabra infierno. Ah, sí. ¿Sí? Pues las palabras originales, ni en hebreo, ni en arameo, ni en griego, existe la palabra infierno. La palabra infierno es del latín infernus, pero no está en la Biblia. En la Biblia hay Gehenna, Seol, Hades y otras, pero no equivalen a la idea que tenemos hoy del que es el infierno, un lugar de fuego y de tormentos y de todo eso. Pero San Jerónimo, al traducirlo al latín, se le hizo fácil, dice, pues no, voy a traducir todo como infierno. Y de ahí, pues ha pasado a todos los idiomas. Sí. Y muchas de esas cosas, ¿no?, que hay que ver en esto. Claro, junto con esto viene el desconocimiento de los avances científicos y pues arqueológicos, psicológicos, médicos, etc. Recuerdas que también en una época en que había este fundamentalismo, pues mucha gente fue a dar a la hoguera por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, que el Sol no era el centro del universo, que la sangre no circulaba por el cuerpo, muchas de esas cosas, y que decían, no, es que eso va contra la Biblia, entonces usted es un hereje, vámonos a la hoguera. Y ahora dicen, ups, no, pues nos equivocamos, no, sí era cierto, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto, por el rechazo. Dios nos ha dado inteligencia y hemos ido descubriendo muchas cosas que pues previenen muchos males. Como les he dicho, la Biblia no habla de muchas cosas que hoy tenemos. Los trasplantes de órganos. Ah, cierto, también estos serían antibíblicos, ¿no? Pues es que la Biblia no dice nada de eso. Exacto. No le menciona. La donación de órganos, tampoco. Sí. Y muchas otras cosas que pues... La cremación, ahorita, la cremación. cuando las personas mueren. Algunos fundamentalistas les he dicho, oiga, entonces nosotros no existimos. Dice, ¿cómo que no existimos? No, todos los que habitamos el continente americano no existimos. Porque la Biblia no nos menciona. La Biblia no menciona el continente americano, no menciona nada, ni a los chinos, ni nada de eso, ¿no? La Biblia menciona un mundo muy limitado, muy reducido. Sí, más bien lo que hasta donde llegó el Imperio Romano, ese era el mundo bíblico. Sí. Pero lo demás, no, hay muchas cosas que la Biblia no menciona, ¿no? Los viajes espaciales, todos los medios electrónicos. No sé si has oído hablar de una secta religiosa que se llaman los Amish. No. Que están en el centro de Estados Unidos. Los Amish es una secta que vino de Alemania, ellos hablan alemán entre ellos, que se quedaron en el siglo XIX. Ah, sí, que no tienen aparatos eléctricos. No tienen aparatos eléctricos, no tienen autos, no tienen electricidad, refrigeración, nada de eso. Todavía andan en carretas y pues los turistas van, les toman fotos y todo se convirtió en atractivo turístico. Pero ellos consideran que así debe ser, ¿no? Que desconocen todo lo moderno y dicen, pues eso es obra del diablo, eso no es lo que Dios nos ha mandado. Por supuesto, pues han ido decreciendo, porque muchos huyen, sobre todo jóvenes que ven el mundo exterior, que pueden viajar fuera de sus tierras y ven otro mundo, ven automóviles, ven televisión, ven todo eso y dicen, no, pues creo que me equivoqué, estamos mal. Sí. Pero esto es obra
del fundamentalismo. ¿Sí? Se rechaza todos los descubrimientos que ha habido arqueológicos, científicos, etcétera, se desconocen, y en el futuro pues será peor todavía, porque hay cosas en el futuro que van a poner a la iglesia, las iglesias en jaque, porque pues van a decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo le vamos a hacer? Claro. Cierto, que a lo mejor cosas que se vienen como la clonación, por ejemplo, ¿sí? Por las células madre, ya como nuevos tratamientos, Sí. la robótica. Pues tienes ahorita la fecundación in vitro. ¿Cierto? Pues la Biblia no habla de eso. No. ¿Por qué? Pues porque no. No sé. Ese Bien. tema, por ejemplo, ahorita que es controvertido, lo del aborto. La Biblia no lo menciona. Exacto. No lo menciona. Jesús jamás habló del aborto, San Pablo jamás habló del aborto. El único libro que habla sobre el aborto es el Levítico. Y eso lo menciona que porque si una mujer accidentalmente pierde al niño, debe pagarse un sacrificio, una ofrenda a Dios, pero lo toma como un accidente normal. No hay todo ese conjunto de controversias que hay ahora sobre el aborto, porque no existía en tiempos bíblicos. Exacto. No existía, al contrario, de lo que se trataba de tener más y más y más y más y más hijos, ¿no? Poblar. Entonces pues, el aborto, ninguna mujer quería abortar. Exacto, hasta se veía a quienes eran estériles o no tenían hijos como personas que iban en contra. En contra, sí. El domingo pasado que se leyó en el Antiguo Testamento hablando de Sara, la esposa de Abraham. Sí. Que pues ya estaba viejita y Dios dice, vas a tener un hijo, le dice a Abraham, pero pues si mi esposa está viejita, yo también viejito, ¿de dónde? Y Dios cumple la promesa y Sara queda embarazada, ¿no? Entonces se le quita la vergüenza, se le quita la mancha, el estigma de ser una mujer estéril. Y lo mismo con otros personajes de la Biblia, ¿no? Entonces eso del aborto y eso era totalmente desconocido, y muchas otras cosas que hoy son tema de controversia, ¿no? Que en aquel tiempo no se conocían, no eran problema, quizá alguien las practicaba por ahí, pero eran desconocidas totalmente. Wow. Qué interesante. Y oiga, padre, ya casi en vísperas de irnos a un corte, sí. ¿Cuáles son? Porque usted habla de sectas, habla de ciertos grupos que son los que tienen esta visión fundamentalista o extremista. ¿Quiénes son? Ya nos mencionó uno que son los testigos de Jehová. ¿Quién más? Bueno, esto se da en algunos grupos reducidos dentro de la Iglesia Católica Romana, pero donde abundan más es en las iglesias evangélicas. En todas las denominaciones hay algunas iglesias que son fundamentalistas. En Latinoamérica pocas son abiertas, ¿no? Casi la mayor parte de las iglesias cristianas o evangélicas siguen el corte fundamentalista. Sí. Máxime los pentecostales y los cristianos, estos que les llamo yo neopentecostales, que alquilan locales y bailan y brincan y todo eso. Esos son los que son fundamentalistas por naturaleza. Ellos no quieren saber de nada. Cuando yo les he dicho, pero es que mire, San Fulano dijo esto y todo. No, eso es sabiduría humana. Nosotros no queremos saber más que la sabiduría de Cristo. Y usted no la tiene. Usted por eso habla así, porque usted es carnal, hermano. Usted no es espiritual. Conviértase a Cristo. Porque usted habla puras cosas humanas y menciona hombres. Nosotros nuestra fe no está en hombres, está en la palabra de Dios. Y por cierto, antes del corte, los fundamentalistas dicen la Biblia es la palabra de Dios. O sea, no está inspirada, es... No contiene, no está relacionada, no, es. Es tal cual. Tal cual, hace cuenta el dogma de la transubstanciación. Nada más que aquí Cristo está presente en un libro, está metido en un libro. Sí. Entonces, pero es la palabra de Dios, ahí está en el libro. Sí. Wow. Entonces, por ejemplo, si dice en la Biblia que se salvarán 144,000, ¿qué dice? Los testigos de Jehová, pues dicen, pues nada más 144,000 se van a ir al cielo, los demás van a caer por acá. De personas en el mundo. No, es que en el fundamentalismo hay absurdos, pero grandes, totalmente grandes. Pero la gente no lo ve.
Y en las grandes religiones, padre, porque ya ve, ahorita que estamos mucho con lo del Islam, por ejemplo, que en Estados Unidos ven a alguien que practica esta religión y bueno, casi lo ven como terrorista. ¿Sí es cierto que hay ese fundamentalismo o en ciertos grupos del Islam? Sí, en ciertos grupos, por supuesto, hay millones de musulmanes que son como tú y yo, pues pacíficos, son buenos ciudadanos, buenos vecinos, padres, madres, pero hay grupos de fundamentalistas que son los que han hecho todo este despapalle, ¿no? De poner bombas y de invadir y de hacer acabar con países como Siria y todo eso, ¿no? Pero son grupos reducidos, no es ni la quinta parte del islamismo, ¿no? Claro que estos le dan muy mala fama a los islámicos. Cuando sucedió lo de Estados Unidos, de las Torres Gemelas, fue un correteadero de musulmanes, los vecinos iban y les apedreaban sus casas y bueno, pero oiga, ¿nosotros por qué? No, pues porque ustedes... Y ya después descubrieron que ni siquiera fueron ellos. Sí, fíjense, lo que puede hacer, cómo estigmatiza estas creencias, ¿no? Podríamos, bueno, el Ku Klux Klan no es religión en tal, ¿no? Es un grupo... No, es un grupo racial, pero nacido dentro de una iglesia precisamente fundamentalista. ¿Verdad? Entonces también ahí se van un poquito al extremo. Sí, porque el Ku Klux Klan está basado en la Biblia, en que los negros son los descendientes de Caín y de uno de los hijos de Noé, que se burló de su papá cuando estaba desnudo, y que Dios les puso una señal. En la Biblia no dice qué señal, pero ellos dicen, los hizo negros. Esa es la señal. No más. No, y bueno, no sé si también fue fundamentalista, también toda esta ideología que Hitler en algún momento le metió a los animales, a los alemanes, bueno, un poquito también, alemanes, perdónenme ustedes, por decir que los judíos de alguna manera eran impuros, ¿no? Sí, porque el fundamentalismo, pues no nada más se da en la cuestión religiosa. Y Hitler era católico. Ojo. Pero el fundamentalismo se da también en corrientes políticas, sociales, políticas, en vidas sociales. Exacto. Usted puede decir que Lenin, pues un fundamentalista, ¿no? Sí. Todos los que ejercieron el comunismo o impusieron el comunismo, pues eran fundamentalistas. Así es. No eran religiosos. Exacto. O sea, veamos cómo el fundamentalismo creo que es, salvo su mejor opinión, padre, es muy sutil la línea, ¿no? Sin darte cuenta puedes caer en el fundamentalismo y ser extremista y no pensar en ello. Sí. ¿Verdad? Sí, porque el fundamentalista dice, yo tengo la verdad. Sí. Todos están equivocados. Todos los demás están equivocados. Así es. Y como están equivocados, o se convierten o pues hay que destruirlos. Sí, o si no, pues no se salvan. Bueno, pues ojalá que nos hagan llegar todos sus comentarios. Esta servidora y el padre Manuel entendemos que este es un tema algo controversial, pero bueno, esperamos sus comentarios aquí a través del WhatsApp de Guanatos FM 3317-280113, 3317-280113, y también Isra nos está haciendo el favor de los comentarios que nos hacen llegar a través de la fanpage de Tocando lo Divino, que nos lo plasme también aquí a través de este WhatsApp para poder leer todos. Discúlpenos si algún mensaje queda sin leer, a veces por la hora o porque no lo alcanzamos a leer. Entonces esperamos sus comentarios al respecto y su participación por los libros. Regresamos después de la pausa. Estás en la señal de Guanatos FM.
La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gov.mx/CEP. Fecha límite para el registro de candidaturas 9 de agosto de 2019. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Al finalizar este programa, quédate con Conexión Financiera. Con la reforma educativa aprobada en el Senado, se garantizará la educación inicial y superior a niñas, niños y jóvenes. Ahora, la educación incluirá a todos y seguirá siendo gratuita y laica, basada en el respeto de la dignidad de las personas, con enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y de excelencia. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª legislatura. Senado de la República. Cercanía y resultados. El momento perfecto para empezar a cumplir mis sueños es ahora. Por eso cada que viajo, adquiero mis boletos con 10% de descuento en internet, más 10% de descuento adicional en mi boleto de regreso. Acumulo puntos en mi tarjeta viajero frecuente, con la que gano boletos premio para ir a la playa. Por eso me encanta Vallarta Plus, el arte de viajar. Volvemos a Tocando lo Divino. Muchas gracias por seguir con nosotros y leo a continuación algunos de sus mensajes que nos han estado llegando. Gracias a todos ustedes por tomarse esa molestia y por compartirnos lo que piensan al respecto y su participación por los libros, y felicitar al padre Sonora. Tenemos a Rocharito, muchísimas gracias, nos saluda, al padre, esta servidora, también a Isra, y dice, está muy interesante el tema de hoy, linda noche, y es Rocharito Rubio Medina. Muchas gracias, Rocharito. Leonardo Cruz, saludos, escucha el programa en Tlaquepaque, aquí están siguiéndonos, saludos al padre Manuel Sonora y a esta servidora, le recomendaron el programa, es la primera vez que nos escucha y se anota para un libro. Muchas gracias, Leonardo, gracias a quien te recomendó, y amigos, si les gusta el programa, recomiéndenlo y ya agárrenlo como chiste local, pero ya les digo, si no les gusta, no digan nada. No se crean. Afortunadamente, y el padre Manuel lo sabe, este programa ya tiene 12 años de vida, sí, quiere decir que les ha gustado. Entonces, sigan corriendo la voz, por favor. Álvaro Aguirre, saludos, están escuchando también Tlaquepaque, saludos a Tocando lo Divino, excelente programa, saludos. Miguel Flores, saludos a Tocando lo Divino, están presentes siguiendo el programa, saludos al padre Manuel y a esta servidora, muchas gracias. Luis Manuel Álvarez, saludos a Tocando lo Divino, saludos, por primera vez nos escucha, interesante tema de fundamentalismo. Así es un tema que, bueno, la idea es hacernos reflexionar, no criticar. Si usted pertenece a lo mejor a alguna de estas iglesias o grupos cristianos que hemos mencionado, no es con el afán de que se sienta ofendido, sino lo hacemos con la idea de pensar, a veces, como decíamos antes de irnos al corte, padre, de que la línea es tan delgada y se atraviesa de un extremo a otro por defender, porque por ejemplo podría ser agresivo también cuando dentro del catolicismo que se hace, cuando se hace lo que es la defensa de la fe, que tiene un nombre, pero se me fue el nombre. Apologética, muchas gracias, sí. Que es esta rama que se dedica, pero a veces es una lucha, pues parece encarnizada, o sí, casi sacan la Biblia como si fueran así se me figura de los ninjas, ya ven que sacan con unas rueditas con picos, así casi porque me estás diciendo esto y ahorita me voy a defender. No se trata de eso, o sea, y de igual manera los grupos que hacen esas visitas a las casas, también tienen que tomar en cuenta que hay que respetar las creencias, y se evangeliza de otra forma, se evangeliza con el ejemplo, se da a conocer, pero bueno, pues ahora sí las creencias de cada quien. Sigo leyendo llamadas.
También Regina Valadez, saludos, están siguiendo el programa La Colonia Centro, saludos al padre, qué gusto seguirnos, también esta servidora, gracias, siempre con temas de interés. Y José Manuel Cortés, saludos a Tocando lo Divino, saludos a esta servidora, al padre. Y finalmente Jorge Ignacio Palacios, Jorge, mucho gusto, te saludamos, gracias por estarnos escuchando. Y sí, saludos para ti, Jorge, a ver si por aquí luego nos ponemos de acuerdo para un temita. Tuvimos el gusto de tener a Jorge Palacios, bueno, esta servidora tuvo el gusto de estar con Jorge Palacios en otro programa que se llama Psicoradio, que es los sábados en punto de las 3 de la tarde, ya compartí en las redes personales y de Tocando lo Divino. Esta entrevista estuvo interesante, hablamos sobre San Agustín y la psicología, o sea, los aportes que él como doctor de la iglesia pues hizo a la teología, y pues no se diga la psicología, la antropología, la filosofía, y resultó un programa interesante. Entonces vamos a hacer ahora al revés, lo vamos a invitar aquí a Tocando, entonces estén pendientes para ver qué tema podemos tratar con él, así que no se lo pierdan. Y pues continuamos, padre, aquí en este caso, bueno, pues haciendo conciencia, regresando al tema de fundamentalismo. Si yo me doy cuenta que estoy cayendo en esto, una de dos, o me molesto y digo, por ejemplo, le apago el programa y ya no quiero saber nada, porque me sentí ofendido, porque me dijeron que soy fundamentalista. Pero la otra, si yo reflexiono y digo, bueno, si estoy cayendo en estas conductas que, recordemos, ya lo decíamos al principio del programa, se han dado guerras, se han dado asesinatos cruentos, por lo de las Torres Gemelas, que ya decía el padre Manuel, para no irnos lejos, por este pequeño grupo de musulmanes que pues hizo esto y que ya descalificó a toda la gran comunidad que reside en Estados Unidos, desgraciadamente. Entonces, ¿qué hacer para contrarrestar un poco el fundamentalismo religioso? Pues me tendré que salir de esta iglesia o cambiar mis perspectivas. ¿Qué hacer? Porque a lo mejor yo me siento bien con esta doctrina. ¿Y qué hacer con esta situación de la Biblia? Porque sí es delicado esto que usted menciona, de creer que la Biblia es infalible, cuando ya lo hemos mencionado a través suyo, a través de otros invitados que hemos tenido en el programa, que la Biblia pues sí puede caer alguna imprecisión, porque hay que tomar en cuenta lo que usted decía, la exégesis, que es esta interpretación, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto que había en aquel tiempo, que como usted bien lo dijo, no se contemplaban tantas cosas de ciencia, por ejemplo, que hay ahorita. Entonces, ¿qué hacer al respecto, padre? Porque pues es un tema delicado, y pues la idea es abrirnos y profesemos la religión o la ideología que tengamos. Sí, mira, por ahí había un meme en el Facebook que decía, si te das cuenta de que tu religión te está enseñando a odiar a los demás, mejor cambia de religión, ¿no? Pues sí. Todos debemos de darnos cuenta qué efecto está haciendo en nuestra vida lo que nosotros creemos. Así ¿verdad? es. Cuando una persona, si alguna persona de estas me está oyendo, piense tantito y vea a sus semejantes, sobre todo a su familia, si no comparte sus creencias, a su entorno de trabajo, a su entorno social, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se sienten? Si se da cuenta de que pues todo el mundo lo ve como animal raro, todo el mundo lo rechaza, todo el mundo se burla de él o algo, no piense que es un mártir de la verdad, ni mucho menos, no. Claro. Lo que pasa es que su religiosidad es enfermiza. No es una religiosidad sana que atraiga, al contrario, rechaza. Jesús atraía a las multitudes, todo el mundo lo buscaba porque tenía palabras. Sí, hablaba palabras, como él decía, de vida eterna y a todo el mundo, y no le importaban quiénes eran, qué pecadores, qué prostitutas, que no le interesaba, ¿no? Y él brincaba por sobre la ley para ayudar al ser humano. Muchas veces lo he dicho, Jesús se brincó la Biblia con tal de ayudar a alguien. Pues era prohibido sanar en sábado, pues él sanó en sábado. Claro. Ahora, si tú te estás dando cuenta de que esa religiosidad que tienes te está causando problemas sociales,
que no vas a fiestas porque pues en las fiestas hay bebida, hay baile, se dicen chistes pesados, etcétera. No, entonces no puedo ir al baile. Entre tus compañeros de trabajo, pues salen los sábados, los viernes y se van a divertir por ahí. No, tú no puedes salir porque tú eres cristiano y no puedes compartir con ellos. Bueno, si te das cuenta de que tu religión, tu religiosidad te está haciendo ver un animal raro, te está haciendo ver algo que nomás no encaja, ¿verdad? En tu entorno social, tienes que meditar qué es lo que vas a hacer. No es la única iglesia a donde asistes, no es la única iglesia que existe. Ahora, date cuenta de que hay algunos que han caído en graves cosas. Tenemos ahorita el escandalazo de la Luz del Mundo, de este líder que se llama Apóstol de Jesucristo, y que se han descubierto cosas horrendas de él. Sí. No, pues, y él, sencillamente, hay gente que sigue creyendo en él, y creo que más siguen creyendo en él, y él no tan tonto, ¿verdad? Ya dijo que si está en la cárcel y todo, es por voluntad de Dios, porque el fundamentalista todo lo adapta, todo lo adapta, ¿verdad? Y dice, todo es voluntad de Dios, todo lo que me está sucediendo es la voluntad de Dios, y no. Entonces, el fundamentalista no entiende que además de la Biblia, cuando los apóstoles se murieron, se escribió el último libro de la Biblia, pues no se acabó ya todo, sino hubo muchos discípulos de los apóstoles que siguieron escribiendo. Tenemos lo que se llama la patrística, o los padres de la iglesia, Ireneo, Policarpo, Clemente, etcétera, que fueron discípulos de los apóstoles y que escribieron cartas también y que describieron muchas cosas de cómo iba evolucionando la iglesia, que no se quedó como está en el libro de los Hechos. No. En el libro de los Hechos nos deja la iglesia en pañales, claro. Pero los que siguieron adelante siguieron escribiendo, y que hay muchos autores de esa época y de épocas posteriores que escribieron más acerca de la doctrina de Jesús y le dieron ya la forma que tiene actualmente. Pero no solo eso, una persona que es cristiana, que se considera cristiana, debe abrirse a otras ideologías, ¿verdad? Sí. Es decir, yo he aprendido mucho de otras ideologías en los grupos interreligiosos. ¿Puede hablar un poquito de eso al respecto? ¿Vale la sí, pena? Nosotros tenemos, yo pertenezco a un grupo interreligioso donde hay judíos, hay budistas, hay personas de la fe de Krishna, hay personas que pues son de religiones indígenas, qué sé yo, de Bahá'í también, de diferentes disciplinas religiosas. Y pues no nos peleamos ni decimos, a ver, no, lo mío es lo bueno, no, oímos, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Uh-huh. ¿Qué opinas tú de la muerte? ¿Qué opinan ustedes de la resurrección? ¿Qué opinan de la reencarnación? Pero se abre uno, la mente tienes que abrirla a lo que tienen los demás, porque los demás pueden darte alguna luz que no tienes. Exacto. En tu propia religión. Exacto. Yo he aprendido muchas cosas, sobre todo del budismo y del judaísmo. Y del judaísmo porque precisamente el judaísmo es la base sobre la cual pues descansa el cristianismo. El judaísmo salió del cristianismo. Hay una frase que no es mía, pero yo la avalo. Ni toda la Biblia es la palabra de Dios, ni toda la palabra de Dios está en la Biblia. Es correcto. Usted mismo lo acaba de decir, padre. Me gustaría reiterarlo para que quede clarísimo de que usted acaba de decir, la Biblia es como la base, es como que si fuera una casa, son los cimientos. Pero todavía la iglesia se fue construyendo, o el cristianismo más bien dicho, se fue construyendo histórica, culturalmente, y se fue creando toda esa diversificación que en algún momento el padre, si recordarán, váyase al programa de Tocando lo Divino, donde el padre habló sobre el cristianismo en general, las ramas del cristianismo. Sí, la reforma y todo eso. Sí, la reforma. Sí, porque el cristianismo, pues,
Al fin, una institución humana ha tenido graves errores, Claro. errores gravísimos. Ha por tenido supuesto, de todo. De todo. Y ha habido reformas, ha habido movimientos, avivamiento espiritual, ha habido de todo. Claro. Entonces es necesario estudiar, porque Sí. muchos de estos grupos, de esos pastores fundamentalistas, yo les he dicho, bueno, y usted sabe cómo fue la reforma, de dónde vino. No, nosotros no queremos saber nada de eso. Eso es cuestión de los hombres. Nosotros la pura Biblia. Exacto. Pues es necesario saber, bueno, y de dónde vino todo aquello. Sí, ¿no? sí, no cerrarse la ¿De mente y dónde no salieron? tener miedo de convivir ni de dialogar con alguien que tiene una creencia diferente a la propia. Y si es una persona, padre de familia o madre de familia, pues imagínate cómo está influyendo en sus hijos. Exacto, porque hay padres que se escandalizan cuando sus hijos empiezan a decir, oye, es que mi hijo se está juntando con personas que tienen otra creencia, o está indagando, o quiere cambiarse de religión, y se sienten hasta dolidos, se sienten como que sus hijos los defraudan, pero no deberían de sentirse así, ¿no? Porque es parte de la madurez de los hijos, ¿no? O condenan cosas que son muy naturales, pero que su iglesia o su interpretación personal en la Biblia Sí. los hace ver. Por ejemplo, la masturbación, ¿no? Ajá. Ay, lo ponen como un pecado. Hasta hay libros y tratados sobre cómo arrepentirse, cómo evitar el pecado de la masturbación. Por Dios, la masturbación es pecado, es una de las cosas más naturales que hay en el ser humano, es como comer, es como ir al baño, es como respirar, ¿no? La masturbación es parte del ser humano. Y no se diga pues todo el tema de la sexualidad que da para regalar, que ya inclusive, bueno, lo tocamos en la anterior serie Tocando lo Divino, pero hablamos hasta de la homosexualidad. Sí. Y es un tema que da mucho porque también hay una película que me gustaría que la viera, no sé si ya la vio, padre, ahorita que me acordé, se llama Corazón Borrado. Está buenísima la película. Sí, sobre estos grupos que tratan cristianos de curar Sí, la homosexualidad. te dicen que es pecado. Sí, que es pecado y lo curan. Exacto. No, si usted es amante de este tipo de películas que le provocan reflexión, véanla independientemente de que sale Nicole Kidman por ahí, el de 300, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Que ni se parece que es pastor religioso, o sea, es el hijo de un pastor. Sí. Se me fue el nombre. Bueno, Israel, si te lo sabes, sóplanos. Pero en esta película precisamente el chico pues descubre que él tiene una preferencia por los hombres y lo mete en este tratamiento porque los amigos de él le recomiendan hacerlo, y pues el pobre chico se confronta y ve como otros compañeritos del curso, uno termina suicidándose y otros fingen demencia para sobrevivir a este tipo de situaciones. Es decir, ellos siguen firmes en sus convicciones, pero pues ahora sí que le dan cuerda y pues bueno, tiene un desenlace muy interesante. Entonces, lo que tratan es de salir de allí. Exacto, porque te hacen sentir mal, entonces a fuerzas de sentirte mal, pues quieren, según ellos, cambiarte. Entonces, vale la pena porque pues es ahí también otra vez fundamentalismo religioso. Es el fundamentalismo, fundamentalismo tan peligroso. Exacto. Porque destruye a las familias. Exacto. Hay padres que corren a sus hijos porque descubren que son gays. Exacto. Y creen que es un pecado. Un pecado delante de Dios. Por 6 versículos muy mal interpretados de la Biblia, peor traducidos. Exacto. Por eso es peligroso el fundamentalismo. Sí. Y ahora pues están influenciando en los gobiernos. ¿Y cómo ve esto de los gobiernos? Porque sí es preocupante, padre, pues porque supone la laicidad del Estado. Famosa. A ver, háblenos poquito de eso, porque pues, sí sabemos que quieren repartirle a las iglesias, pero para que nuestros amigos sepan un poquito, por lo menos los de México, los de Estados Unidos, pues bueno, no, de otros países no les va a afectar tanto. Ajá. Sí, mira, la cartilla pues es algo ya que se escribió hace muchos años, ¿no? Sí. Y sigue la tónica de cuando yo era chico, existía una organización que se llamaba la Liga Mexicana de la Decencia. Sí. Que era la censura. Sí, de todo. Las películas todas las mochaban y había películas que pues salías diciendo, uy, ¿esto de qué se trató? Porque las escenas donde te decía
el complot daba la pista, pues las quitaban. Pues Entonces, sí. ¿de qué se trató, no? Sí, era esto. Y repartían a la salida de las iglesias, repartían unos folletitos, unos cuadros donde decía qué película deberías de ver, qué película no, qué canciones, qué lugares, etcétera, ¿no? Bueno, la cartilla esta famosa es algo pues un poquito parecido, no es una cuestión de valores o de moral, pero ya trasnochado, ni siquiera se escribió recientemente, ya es un refrito de hace varios años, pero que a los fundamentalistas, sobre todo a las iglesias, les gusta porque pueden usarla para sus fines. ¿Sí? Es que es muy sutil esto de meter el fundamentalismo, ¿no? Tú dices, no, si lo que yo voy a sembrar son valores, pero no son valores. La delgada línea tú que crees, decíamos. lo que tú crees que debe ser, ¿no? Porque el fundamentalismo no es lo que la Biblia dice, es lo que yo creo que dice la Biblia. Sí. La interpretación que yo le estoy dando a la exégesis. Biblia, eso es lo que yo estoy predicando, no la Biblia en sí. Exacto, entonces cuidado, mucho Sí, cuidado, mucho cuidado, amigos. porque se están filtrando Sí, en, sí. en los gobiernos. Sí, Están tener cuidado. atacando en Argentina, pues ya ganaron en contra de las mujeres que pedían ¿El aborto? Legal, etcétera, ¿no? Y en Brasil también se han suprimido muchas cosas. Por esto hay una ministra ahí en Brasil que ahí dice cada cosa. Qué bueno, dice. Sí. Pero ¿cómo es posible que le hayan puesto en el gobierno? Exacto, pero como tienen el poder, Sí. logran la influencia. No nos olvidemos, bueno, la idea no era hablar de política aquí, padre, pero bueno, lo bueno es que Isra no nos regaña, pero acuérdense, hace 2 gobiernos aquí en el estado, toda esta tendencia que había de apegarse a la Iglesia Católica y que había eventos con un contexto religioso y terminan apareciendo políticos ahí. Sí. ¿Por qué? Porque profesan Sí, esa pues, religión. ¿verdad? Entonces ahí te mezclan la gimnasia con la magnesia y ya no sabes ni qué onda. Porque dices, ay, pero es que sale el cardenal, por ejemplo, hablando de este tema en particular. Pero, ay, pero salió el político fulano, pues es que es católico, Sí. entonces aguas, porque en todos lados se juega el mismo juego. Y déjeme leer más llamaditas. Sí. Gracias. Tengo aquí a María de Socorro Ramírez, saludos a Tocando lo Divino, qué gusto de ver Padre Sonora, una felicitación a esta servidora por este tema, dice que está buenísimo, gracias. Héctor Núñez, saludos, dice, porque hay iglesias cristianas que se marcan como fundamentalistas y no aceptan que la Biblia tiene sus errores. Eso es lo que decíamos, ¿no? ¿Verdad? No aceptan. No, porque no estudian, no estudian sencillamente, y simplemente dicen lo que les dijo el pastor. Digo, tú crees lo que dice el pastor que dice la Biblia, no lo que dice la Biblia en sí. Así es. Oscar Guzmán, saludos también al programa Tocando lo Divino, saludos a Padre Sonora y nos escuchan en Ciudad de México. Gracias. Bueno. Pues, padre, ¿qué conclusión podemos sacar ya para despedirnos? Una muy importante. A ver, díganos. Yo les recomiendo pues que sigan aquí en los programas de Karina, Gracias. porque aquí es precisamente donde van ustedes a oír diferentes puntos de vista, Sí. diferentes religiones, diferentes filosofías, Sí. diferentes puntos de vista, y es un enriquecedor. Claro, no quiere decir que uno va a aceptar todo lo que dicen No, sus no, invitados, es para hacerse un ¿no? criterio. Pero de cada invitado, como yo te he escrito, ¿no? En Sí, los siempre nos mensajes, comenta y le siempre agradecemos. hay algo valioso, Sí, hay que algo rescatar. rescatable, siempre. Unos Sí. más, otros menos, pero si tú te acostumbras a dialogar, ese es el secreto, a dialogar, Sí, a a escuchar. oír a otros, no oírte nada más No, tú, a ni escuchar. oír a tu pastor nada más, ni tu Sí. librito, sino a oír a los demás y saber qué creen los demás. Eso te va a ayudar a abrir tu mentalidad y Por leer, supuesto. leer mucho, leer otros libros, leer otra clase de literatura. Sí, que y te no ayude. tener miedo, es decir, si uno está firme en sus creencias, Claro. no va a pasar nada si lees algo de otras ideologías o de otros... Al contrario, vas a afirmar más lo tuyo. Sí. Yo soy más anglicano desde que estoy en contacto con otras religiones. Exacto. Digo, ay, no, yo soy más anglicano. Les respeto, les gustan, me enriquezco de ellas,
pero afirmo más mi fe. Por supuesto. No hay riesgo de que tú pierdas tu fe, o si tú la pierdes es porque no creías realmente en eso, ¿no? Exacto. Entonces, para que no tengamos miedo y también pidamos a quien nos quiera obligar a conocer su ideología, a no hacerles tanto caso y bueno, valdría la pena luego profundizar en ese tema, ¿no, padre? Sí. De hacerse un criterio y una madurez en este sentido, porque creo que todavía estamos en pañales en ese tema muchas personas, ¿verdad? ¿Cómo no? Mucha gente está esclavizada en esto. Sí, entonces vale la pena. Vamos masticando la idea, ¿qué le parece? Claro que sí. Bueno, entonces vamos checando cómo lo podemos manejar, amigos, y esto con la idea, como ya les habíamos dicho, son diálogos de fe, bueno, no se alcanza a ver, son diálogos de fe y espiritualidad, que la idea es precisamente darnos ese criterio, ese aprendizaje, como le decíamos también hace mucho, si usted quiere creer lo que le decimos, está bien, si no lo quiere creer, lo que le invitaron le dice, no hay problema, pero el chiste es que usted ya se enteró y ya supo de estos temas con gente que sabe, que es profesional y que pues se dedica a esto, en este caso pues el padre con la gran trayectoria que tiene y le agradecemos mucho y reiteradas felicitaciones, padre. Recuérdenos dónde lo localizamos, por las redes y también en la iglesia anglicana, por favor. Sí, en las redes, en Facebook mi página es Manuel Sonora, ustedes digitan Manuel Sonora y ahí aparece mi muro. Y físicamente todos los domingos yo estoy en la parroquia de San Marcos. Está esquina del Boulevard Aztecas con la calle de Chichimecas, exactamente frente a la entrada de la Unidad de Ciencias Biológicas de los Tecos, en la colonia Monraz. Allí me pueden encontrar. La misa es a las 12:30 del día. Hay otra a las 10:30, pero es en inglés. Ajá, y esta es en español, la de usted. A las 12:30. No, pues por ahorita tengo las 12 porque ya el padre de inglés también ya se fue. Así es que ahorita me estoy echando las 12. No, pues ya ven oiga, entonces yo ya no lo voy a anunciar como jubilado, padre. No, pues ya cuál jubilado. Ya no lo dejaron jubilarse. Ya no me dejaron jubilarme. Pero en español es mucho mejor, ¿no? A las 12:30. Pues sí, así es. Ahora sí que la inculturar el lenguaje nativo, ahora sí de nosotros, pues, padre, muchísimas gracias y ojalá que nos pudiera compartir ese artículo de la Biblia que cayó del cielo, claro, para compartirlo también en las redes de Tocando lo Divino, porque creo que valdrá la pena leer esa reflexión que usted hace. Sí, y escribí esa y otra de los cristianos que nunca leyeron la Biblia. Pues esas. Millones de cristianos que jamás leyeron la Biblia. Pues para ver si las podemos compartir, le agradezco mucho. Y no se pierdan en serio las reflexiones del padre, son buenísimas. A veces el padre es duro, no se me asusten, pero vale la pena porque ahora sí que te dice la verdad, perdón por la expresión, a calzón quitado. Sí, la verdad, y a veces uno tiene miedo en estos temas, pero la verdad es muy rico disfrutar las lecturas de lo que escribe el padre Manuel. Entonces no se pierdan en el Facebook sus lecturas y sus comentarios. Y ahora sí menciono el regalo porque ya nos tenemos que ir. Leonardo Cruz, te llevas el libro Los 3 pilares del Zen, enseñanzas, práctica e iluminación. Por favor, hay que pasar a Fermín Riestra 1275 con Israel para recoger tu libro. Para ello, previamente te pedimos que te comuniques con Israel al WhatsApp de Guanatos 3317-280113, 3317-280113, para que te pongas en contacto con él, se pongan de acuerdo para recoger tu libro y de esta manera pues ya puedas tú recogerlo. Entonces, pues muchísimas gracias a ti por escucharnos, espero que nos sigas oyendo, nos sigas viendo a través del Facebook de Tocando lo Divino mientras se puede. Y por cierto, un último comercial, acabamos de abrir el Instagram de Tocando lo Divino, donde estamos compartiendo algunas de las mejores reflexiones que compartimos en la página, que espero que sea de su agrado para que nos sigan también en Instagram como Tocando lo Divino. Entonces, pues padre, muchísimas gracias por su presencia. Pues gracias a ti por invitarme. Y gracias a tu auditorio. Gracias, así es. A todos. Un abrazo, un beso y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 21 horas. Hasta luego.
Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.